Si eres una mujer, seguramente te gusta el romanticismo, ¿cierto? Hasta la fecha no conozco a una mujer que no le guste el romanticismo. Por ejemplo, si fuiste en algún momento soltera, deseaste que algún día tu príncipe azul llegara y te diera un anillo de compromiso, ¿cierto? Con un diamantote así de grande, ¿cierto? Y si aún no has contraído nupcias o te has casado, seguramente eso estás esperando. Un príncipe azul con un anillo de compromiso. Y eso es bonito y es parte de lo que la cultura en la que vivimos enseña, que cuando un hombre tiene un genuino interés hacia una mujer, lo demuestra de esa forma. Lo demuestra queriéndose comprometer a largo plazo con ella y simbólicamente entregamos ese anillito, ¿cierto? Y seguramente tú estás pensando, ¿a qué vas con eso, predicador? Voy a esto. Desgraciadamente muchas de las veces pasa por ignorancia, porque es codo el hombre o por lo que sea, no pasa eso del anillo, ¿no? Y así se dan los matrimonios, no se sigue ese protocolo, vamos a decirlo así, y se casan y consuman matrimonio. Y muchas mujeres se decepcionan de ese tipo de situaciones, ¿cierto? Aún si eres como mi esposa te decepcionas porque el anillo no fue así de grande como ella esperaba, ¿cierto? Pero vamos a ser bien francos y bien honestos. Al final del día, lo que importa no es ese anillo, ni el tamaño del diamante en el anillo. Porque estaría de más si tú me dieras el anillo con el diamante más valioso del mundo. Y una vez después de que contraemos las nupcias, tú le das a esa mujer una vida que no demuestra el compromiso del mensaje que mandó ese anillo, ¿cierto? Está de más el anillo. Caso contrario, si tú no dieras el anillo, pero demuestra el hombre a lo largo de su vida junto con esa mujer, que él está comprometido en entregar su vida a esa persona, al final del día estamos de acuerdo. ¿Qué importa el anillo? Lo que importa es el compromiso que está demostrando ese hombre al entregar su vida en devoción a esa mujer para amarla, para honrarla, para respetarla, para estar ahí en las buenas y en las malas, ¿cierto? Eso es lo que al final del día cuenta, sin importar si hubo o no anillo. La segunda parte es mejor. Aunque las dos cosas serían muy buenas, no lo vamos a negar, el hecho de que falte la primera no necesariamente pasa nada. En el texto de esta mañana, iglesia, veremos algo parecido, donde Dios demuestra su amor teniendo compasión por el estado físico de las personas y al mismo tiempo demuestra compasión por su estado espiritual. Y en eso quiero hacer ese paralelo. Esa compasión que Dios demuestra por el estado físico de las personas es como ese anillo que un prometido le da a su prometida. Pero esa salvación de las almas que Dios da a las personas es como ese compromiso a largo plazo de aquel que no solamente dio un anillo, sino que hasta la muerte vivió con su pareja, que es mejor y que vale más y que en realidad importa. En el texto, iglesia, veremos que Dios entrega algo bueno como la sanación del cuerpo, seguido de algo mejor como la sanación del alma. El título de mi sermón, iglesia, y lo tienen en sus boletines, es este: los milagros son grandiosos, la salvación, el milagro de milagros. Los milagros son grandiosos, sí, pero la salvación es el milagro de milagros, iglesia. Después del encuentro, ¿recuerdas la semana pasada que Saulo tuvo con Jesús? El doctor Lucas quiere continuar su narrativa de la historia, en donde nos sigue mostrando cómo Dios sigue obrando en la vida de sus apóstoles, y ahora va a transicionar con el apóstol Pedro en el texto que vamos a ver esta mañana, donde nos muestra cómo Pedro continúa predicando y haciendo milagros. Esta mañana aprenderemos cómo es que los milagros terrenales son muchas de las veces como ese anillo que Dios nos da, pero donde últimamente no son lo más importantes.
ya que el darse a sí mismo como el esposo es lo que en realidad importa, iglesia. Mi sermón tiene dos énfasis. En el primero de ellos aprenderemos cómo es que tu compasión es importante en la proclamación del Evangelio. Tu compasión es una plataforma para el Evangelio, como dice el primer énfasis de mi sermón. Así que vamos a leer nuevamente la primera parte que introduce este punto que te acabo de dar, que abarca los versículos 32 al 35 del capítulo 9 de Hechos. Así que si tienes tu Biblia, pon tus ojos nuevamente ahí. 32 al 35, capítulo 9 de Hechos, dice: y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Iglesia, te voy a contar algo. Tú sabes que mi esposa y yo migramos hace años a Canadá. Y parte de nuestra historia es esta, que cuando migramos allá, nuestro estatus migratorio no era el más favorable. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de empezar un proceso para tener un estatus migratorio que nos permitiera ser residentes permanentes de ese país. Y en ese proceso, en lo que duraba ese proceso, el Señor nos salvó, nos dio la gracia, nos mostró la necesidad de Cristo en nuestras vidas, y entonces nuestras vidas cambiaron radicalmente. Cambiaron a tal grado que, te voy a ser honesto, aunque estábamos esperanzados en que se resolviera nuestro proceso migratorio, ya era lo que menos nos importaba. Ya había pasado al segundo plano. Es más, como dice Pablo, ya habíamos, por la gracia de Dios, considerado el resultado de esa evaluación como basura comparado con el amor de haber conocido a Cristo. Así, de ese tamaño, ya no nos importaba cuál fuera a ser el estatus migratorio que fuéramos a obtener en un futuro. Pero ¿cómo solo pudo haber ocurrido eso? Porque Dios hizo un trabajo en nuestro corazón antes de poder llegar a esa conclusión. De alguna otra forma, y si el estatus migratorio no hubiese sido positivo, hubiésemos terminado decepcionados, frustrados. Pero no fue así, por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, Él intervino, y también en su gracia, aunque no lo merecíamos tampoco, permitió que nuestro estatus migratorio se resolviera y obtuviéramos la residencia permanente. Pero antes nos tuvo que haber hecho entender lo más importante que hemos venido viendo en el libro de Hechos. El mensaje de esta vida, ¿recuerdas? El mensaje de esta vida, que es lo más importante, que si no entiendes, y si entiendes todos los otros mensajes que esta vida te puede ofrecer, pero no entiendes el mensaje de esta vida, entonces no importa qué es lo que te ha complacido en esta vida, qué milagro se te ha presentado en esta vida, no tienes nada, nada. En el texto vemos cómo Pedro seguía predicando el mensaje de esta vida en diferentes regiones de Judea. Lida estaba a 40 kilómetros al norte de Jerusalén. Pedro seguía mostrando compasión en esas regiones de dos formas: físicamente y espiritualmente. Físicamente sanando a los enfermos, a los desvalidos, a los paralíticos. Seguía echando fuera demonios, pero espiritualmente, porque proclamaba el mensaje de esta vida, que últimamente era el que iba a traer la verdadera esperanza a las vidas de las personas. El texto nos narra la historia, iglesia, de Eneas, quien anhelaba algo más preciado que una simple residencia en un país: la sanidad de una parálisis que ya tenía 8 años. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en cama. Yo no he estado más de 3 días en cama y ya siento que me ahogo, ya siento que no me aguanto a mí mismo. Ahora imagínate 8 años, iglesia, paralítico, sin poder moverte, sin poder trasladarte a hacer tus funciones, con la necesidad de que alguien te ayude. ¿Se imaginan el anhelo que este hombre tenía de ser sano? El poder valerse por sí solo, el poder sentir la tierra bajo sus pies, el poder trasladarse por sí mismo al trabajo y poder regresar y poder proveer a su familia y no tener un obstáculo que le impida trabajar. ¿Sí te imaginas eso? 8 años en cama debieron haber sido eternos
para Eneas. Pero la compasión de Pedro no se hizo esperar. Pedro estaba metido en los negocios de Jesús y lo representaba en su obra y en la proclamación de la verdad. Versículo 34 nos dice que en el nombre de Jesucristo le pide que se levante y al instante se levantó. La compasión de Pedro trajo como resultado el milagro de la sanación de esas piernas muertas de Eneas. Esas piernas que no respondían. Mostrando una vez más la reversión, de la maldición. ¿Recuerdas? Es lo que vino a hacer el reino que había llegado. Revertir la maldición. La maldición que trajo el pecado, la enfermedad, la muerte, la desigualdad, la injusticia. Lo venía a revertir el Evangelio de Jesucristo. Y una forma de mostrarlo era esa. Sanando lo que estaba muerto, revirtiendo la maldición. Mostrando una vez más que el reino había llegado y los discípulos de Jesús estaban dándose a la tarea de dar una probadita del reino a las personas que aún no le conocían. Ese acto de compasión, iglesia, tuvo como resultado obtener una plataforma para el Evangelio. Es algo que ya hemos venido viendo en diferentes pasajes, en diferentes series que hemos tocado, la plataforma para el Evangelio. Tal vez es un concepto raro para ti, pero es el mejor concepto que puedes adoptar si entiendes que tus buenas obras no sirven para nada si no están teniendo una buena plataforma para que tú puedas proclamar el Evangelio. Si tienes buenas obras pero no estás proclamando, estás desperdiciando esas buenas obras. Versículo 35, iglesia, nos dice que todos los de Lidia y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Obviamente se asume que Pedro proclamaba, que no nada más dijo, aquí está un milagro, y la persona tenía que llegar al entendimiento por sí sola de que el Creador, el Señor del universo, el Mesías, había muerto por sus pecados. Después del milagro vino la proclamación, y como resultado la salvación de todos los que de Lidia y Sarón que vieron. ¿Te das cuenta? El poder, cómo Dios puede ocupar un milagro y al mismo tiempo ocupar el mensaje y los dos hacer la pareja perfecta para traer transformación en los corazones de los hombres. La compasión sanadora de Pedro, iglesia, al igual que la compasión sanadora de Jesús, solo fueron plataformas para el milagro de milagros. La sanación de piernas era solo algo así como ese anillo de compromiso, que se ve bien pero que no lo es todo. ¿Cuántos años más le das de vida a Eneas? Caminando con esas piernas nuevas. Al final van a volver a perecer bajo tierra. Al final del día, ¿qué importa? Que haya escalado montañas, que haya ido a trabajar, que haya sido un velocista el más rápido del mundo, si su alma se hubiera quedado en pecado, si él hubiese muerto en pecado. El contraste es si viene el milagro de milagros, no nada más esa sanación física, sino que esa sanación física simplemente fue el reflejo de una mejor sanación, la sanación espiritual que tú y yo necesitamos en esta tierra. La conversión de Eneas y de los testigos oculares de ese milagro era en lo que en realidad importaba, el inicio de una relación con el esposo. Era lo que ellos necesitaban. La sanación de piernas, producto de la compasión y poder de Jesús, es solo la sombra de una más grande sanación y más necesaria en tu vida. La sanación de tu alma, el alma de los hombres y mujeres pecadores que necesitan a Jesús en sus vidas para ser reconciliados con Dios. Últimamente, un milagro terrenal siempre se quedará en lo terrenal. Siempre. Pues un día todos hemos de morir, ¿cierto? Pero el regalo de la salvación trascendental, hasta ese día que lleguen las bodas del Cordero, donde Jesús va a contemplar a su esposa amada, aquella que compró a precio de sangre, cuando se entregó a sí mismo en esa cruz,
para el perdón de nuestros pecados. Esa es la salvación que deberías de estarte esforzando en obtener. Y cuando digo esforzando, me refiero humillándote a obtener. Porque la salvación no se gana por esfuerzos o obras humanas. Se recibe en humillación. Cuando la salvación llega a tu vida, tu salud física pasa a segundo plano. Cuando la salvación llegó a la vida de mi esposa y la mía, el estatus migratorio pasó a segundo plano. Son cosas buenas, sí, son milagros de Dios, sí, pero no hay nada como el milagro de milagros manifestado en la salvación, cuando Dios transforma un corazón de piedra a uno de carne que ahora late en afección y en amor a su Hijo Jesucristo. Así que, iglesia, ¿cuáles son tus áreas de compasión que te dan una plataforma para el Evangelio? ¿Ya vas a empezar, pastor, con la aplicación? Claro, yo predico con aplicación. Es bonito entender que había compasión en los apóstoles y cuánto de eso es verdad en mi vida si digo seguir a Jesús. ¿Cuáles son tus áreas de compasión que están siendo usadas como una plataforma para proclamar el Evangelio? Para Pedro y para los apóstoles eran los milagros que los llevaban a proclamar el Evangelio. Su proclamación venía respaldada del poder de lo alto cuando la gente veía esos milagros. La proclamación del Evangelio era respaldada por esos milagros terrenales. Y no te vayas tan lejos. No te estoy retando, iglesia, a ir a los hospitales y empezar a orar para ver si Dios te empieza a usar con el regalo del don de la sanidad. No te vayas tan lejos. Es más simple que eso. Como tu compasión por aquellos que sabes que necesitan una muestra de que el reino de Dios ha llegado, se está manifestando en tu vida. ¿Qué aspecto de compasión distingue tu vida, vamos? ¿Qué es eso que la gente ya sabe de ti? Que cuando ve a alguien en cierto problema, ya sabe con quién lo tiene que llevar. Porque sabe que tú le vas a dar la solución a ese problema. Porque eso te caracteriza. Puede ser que sea tu generosidad o tu habilidad para escuchar y ser paciente con las personas, o tu entrega del tiempo a los demás. Hoy en día no queremos entregar nada de nuestro tiempo, ¿cierto? Hay muchos que tienen ese don. O tu habilidad de hablar verdad en amor, o tu cuidado para discipular a otros, o tu habilidad de orar por los demás, tu habilidad de llevar las cargas de los otros. ¿Es eso algo que te distingue? ¿Ese es un aspecto de la compasión en la vida de aquel que dice que sigue a Jesús? ¿Qué te distingue en demostrar compasión mientras sigues a Jesús? Si te cuesta trabajo, iglesia, encontrar alguna cosa que te distinga, como tu vida en compasión, te animo a que examines tu caminar con Dios. No debería. Debería de haber, aunque sea un aspecto, algo que digan las personas: yo sé que cuando vaya con, me va a resolver. Ya que la lógica es esta, iglesia, te lo voy a decir, que si no hay una compasión por otros en tu vida, entonces también asumo que lo más seguro es que no proclamas el Evangelio. Y que si lo proclamas, pero sin compasión, entonces también asumo que lo haces, pero por razones egoístas y no porque en verdad tienes el amor por las almas. Esa es la conclusión lógica a la que hay que llegar. Amén. Vamos a esforzarnos, iglesia, a tener compasión. Imitemos la compasión. No hay nada que tenemos que buscar en el diccionario para ver qué es compasión. Veamos a Cristo. Es lo que hacían los apóstoles. Veían a su maestro, lo contemplaban a él, y eso era suficiente para ellos poder transmitir lo que él les transmitió a otros. Esforcémonos, iglesia. Si tienes a su espíritu, es en el poder del espíritu, no en tus fuerzas, recuerda. No es que iniciamos con el espíritu y terminamos en la carne, porque entonces nuestras obras van a hacer más daño que traer bien al reino. Tiene que ser en el poder del espíritu. Una compasión llena de humildad y no de jactancia. Amén.
Amén. Versículos 36 al 43. Pon tus ojos en la Biblia nuevamente. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, la pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando ella estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón el curtidor. ¿Alguna vez te has puesto, iglesia, a pensar quién va a estar en tu funeral? Es un pensamiento medio como que queremos evitar, ¿no? Medio macabro el pensamiento. Pero es un pensamiento real que deberíamos estar considerando aún. ¿Quién va a estar en mi funeral? Tú podrás decir: ¿qué importa al final del día? Ya voy a estar muerto, ni cuenta me voy a dar si alguien me va a romper el corazón porque no estuvo ahí. No pienses tan así, no te vayas tan rápido a pensar así. Sí importa quién va a estar en tu funeral, ¿sabes? Y lo estamos viendo en este texto, lo vamos a estar viendo. El texto nos dice que los otros creyentes, al enterarse que Pedro andaba cerca, en una ciudad vecina a Jope, lo mandaron traer. O sea, sabían del poder sanador de Pedro, sabían que él estaba respaldado por el poder de lo alto, el mismo poder que respaldaba el ministerio de Jesús. La fama de Pedro era tanta y la manifestación del poder de lo alto en su vida era tanta y tan notoria que los creyentes no enterraron a Tabita. ¿Te das cuenta? Contrario a lo que hicieron con Lázaro, ¿recuerdas Lázaro? El Señor Jesucristo les dijo: abran la tumba. ¿Cómo crees, Señor, si eso ya hiede? Abran la tumba. En el caso de Tabita no fue así. No la enterraron, aunque era lo correcto hacer según las tradiciones de la época. Tenían una esperanza. Ahora la luz había resplandecido en sus corazones y sabían de la posibilidad de que si uno de aquellos que eran seguidores de Jesús, que habían estado haciendo milagros y sacando demonios, estaba ahí presente, tal vez el Señor concedería el milagro de la resurrección, como lo hizo con Lázaro en su momento y con otros. Así que no la enterraron, sino esperaron a que Pedro hiciera lo imposible. Así que Pedro se trasladó a Jope y antes de tener un encuentro con la muerta, con la difunta, lo tuvo con algunas personas que habían sido afectadas por el testimonio y la compasión de Tabita. Versículo 39 nos dice que todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Iglesia, el segundo gran énfasis de mi texto esta mañana es precisamente este: que tu testimonio es una plataforma para el evangelio, que de alguna forma está muy entrelazado con lo que ya dijimos en el primer énfasis. Tu compasión es parte de tu testimonio, pero aquí vemos más claro en esta segunda sección del texto cómo es su testimonio una plataforma para lo que va a pasar después. Existe el error, iglesia, de pensar que nuestro testimonio es el evangelio. No sé si has escuchado por ahí, lo cual es un error teológico catastrófico, ya que el evangelio es un mensaje sobre el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Ese es el evangelio, punto. No le agregues nada más. Que Cristo padeció, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, glorificado, intercediendo por los pecados de su pueblo. En contraste,
También existe el error de pensar que nuestro testimonio no importa en el proceso de la salvación de las almas o en el proceso de la proclamación del mensaje. Así que, iglesia, los dos aspectos son erróneos y los llevamos a ese extremo. Más bien hay un punto medio entre las dos cosas. El mensaje es el que salva, pero tu testimonio ayuda a quitar esos estorbos para que la gente ponga atención al mensaje. En el caso de Dorcas, su compasión, su generosidad, le hizo ganar el afecto de personas que estaban en su funeral. Le rendían honor llevando las ropas que ella les había dado, como un tributo a su persona. Pedro apartó a la multitud, dice el texto, del cuarto, para quedarse con la difunta, lo vemos en versículo 40. Y en un acto de humildad, Pedro se arrodilló reconociendo que el que da el poder para hacer milagros es Dios, no él. Él tenía que orar, él tenía que clamar a Dios para él hacer la diferencia en ese estado en el que se encontraba Tabita. Que la reversión de la maldición que el pecado trajo a nuestros cuerpos caídos la provoca Dios y no Pedro. Por eso se arrodilló a orar, mostrando una dependencia en Dios para que Él haga el milagro de traer sanidad física a un cuerpo muerto. A revertir la maldición a ese nivel, que células muertas vuelvan a tener vida. Que un corazón que ha dejado de palpitar comience a palpitar nuevamente. Y eso solo puede ser posible si el creador de la vida está detrás de esa oración y de ese milagro. Amén. Versículo 40 y 41 nos dicen que, y volviéndose al cadáver, Pedro dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. ¡Wow! Contrario a lo que vemos con nuestro Señor Jesucristo, que Él simplemente tuvo que hablar. Él no se puso a orar, simplemente llamó a Lázaro y Lázaro salió. ¿Por qué? Porque el autor de la vida era el que estaba hablando en ese momento. Él no le tenía que pedir permiso a nadie para dar vida a un cuerpo muerto. Pedro sí lo tuvo que hacer. Era el autor de la vida, como hemos visto en capítulos anteriores de Hechos, el que lo hacía sin tenerse que arrodillar y orar. La resurrección de Tabita, iglesia, fue el milagro que abrió la puerta para el milagro de milagros. Versículo 42 nos dice: y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Se dan cuenta? Se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Seguramente muchos, o el número de los muchos que dice el texto, se refería en su mayoría a aquellos que estaban reunidos en el funeral de Tabita. Que estaban ahí, que conocían su testimonio y que ahora conocían que había sido resucitada de entre los muertos. Iglesia, ¿cómo cambiaría tu compasión hacia las personas si Dios te prometiera que aquellos que van a ir a tu funeral se van a convertir? ¿Cambiaría un poco tu compasión? ¿Te ayudaría a ser más compasivo? ¿A sacrificar menos tus tiempos de confort y sacrificar más tu vida para ayudar a los demás, para amar a los demás, para mostrar compasión a los demás? Yo creo que te ayudaría bastante, a mí me ayudaría bastante. Una promesa así, ¿cierto? Obviamente después de la correcta proclamación del Evangelio, no nada más porque tú moriste, sino porque en tu funeral se va a proclamar el Evangelio. Dios va a enviar a alguien a hacer esa proclamación. Es parte de la promesa. Después de la correcta proclamación del Evangelio, iglesia, que habla de la muerte del justo por el injusto, para que por fe en Jesús los pecadores como tú y como yo pudiésemos ser sanados de nuestra bancarrota espiritual. El Evangelio que habla de la muerte del Hijo de Dios, que al tercer día resucitó, pagando así por el pecado de los que hemos ya creído y derrotando la muerte que nos tenía turbados y sin esperanza. Tabita tuvo que volver a morir, ¿cierto? El texto no lo dice, pero se asume.
Su resurrección terrenal solo fue la plataforma para que muchos creyeran en el mensaje de salvación, el cual promete a los hombres pecadores una resurrección eterna. Esa es la resurrección que debemos estar buscando. Ese es el milagro en el que nos debemos enfocar. Eso es lo que debería de consumir nuestras mentes y atesorar nuestros corazones. La promesa de la resurrección venidera, donde no más va a volver a morir la persona. ¿Es eso lo que tú estás buscando? ¿Un milagro más grande que cualquier milagro, el milagro que nos da el esposo Jesús? Así que no importa qué milagro terrenal estás esperando. Tal vez sea tu salud, tal vez sea ese problema que te acongoja, tal vez sea el hacer las paces con alguien que amas, tal vez sea un cambio de circunstancias. Tal vez sea un cambio de circunstancias en tu estado civil. Yo no sé. Cualquiera que sea, si ya tienes el milagro de milagros, entonces date por bien servido. Ya lo tienes todo. No te hace falta nada. Si Dios ya te dio a su Espíritu para creer en el mensaje de salvación, te dio algo mejor que cualquier milagrito, que cualquier anillito de compromiso. Jesús es el esposo más fiel que alguna vez haya existido, quien ya se dio a sí mismo para que Él sea tu más grande amor y tu pasión. El Espíritu que mora en ti, iglesia, si eres creyente, es las arras que garantiza una vida eterna en la presencia de Dios. Dios tiene el poder. Iglesia, escúchame bien, Dios tiene el poder de darte cualquier milagro terrenal, cualquiera, el que tú pienses. Pero no pierdas de vista el milagro de milagros, el cual tiene que ser tuyo si aún no le conoces. Para eso necesitas venir a Jesús en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados. Para que tengas acceso a las bodas del Cordero cuando Él regrese por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Para que así Jesús se convierta en tu más grande anhelo en esta vida y todo lo demás lo cuentes como basura con tal de haber obtenido a Cristo. Iglesia, una forma fácil de saber si la salvación ha llegado a tu vida es si de repente las cosas que tenían valor para ti y los milagros terrenales que anhelabas o anhelas en tu vida han pasado a segundo plano. Y cuando digo a segundo plano, fíjate bien, no estoy diciendo que simplemente son prioridad número 2. Me refiero a que ya no te importan si se cumplen o no, por buenos que sean, por mucha bendición que vaya a traer a ti o a otros. A eso me refiero, porque ya tienes la mejor parte, lo que en realidad importa. Por eso los hijos de Dios, la iglesia primitiva que estaba siendo ferozmente perseguida en el Antiguo Testamento, no les importaba morir como antorchas humanas o degollados o crucificados de cabeza. Lo hacían gozosos, lo hacían cantando himnos. Uno dice que solo un loco, cuando sabe cuál es su destino, tiene esa actitud ante ese destino. Pues esos locos son los hijos de Dios, los que entendieron el mensaje de la locura del Evangelio, que transforma vidas, transforma mentes, transforma corazones, y solamente así puedo tener una actitud correcta ante mi martirio, ante mi muerte y mi ejecución. Así que si ese eres tú, iglesia, si Jesús es tu esposo, alégrate y gózate de haber creído. Él es nuestro consuelo, nada nos faltará. En lugares de reposo Él nos pastoreará. Él es el que conforta nuestra alma por amor de su nombre. Pero si ese no eres tú, ¿qué estás esperando? Jesús murió y resucitó por ti. ¿Qué vas a hacer con el esposo? ¿Amarlo o rechazarlo? Si ya eres uno con el esposo,
¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo vas a servir como una plataforma para el Evangelio? ¿Cómo tu vida y aún tu muerte van a ser usados para que la proclamación del Evangelio sea efectiva y sin estorbos? ¿Dirías que eres de los que cualquier cristiano apasionado por proclamar el mensaje quiere que lo acompañes a proclamarlo? ¿Eres de los que alguien se pelearía por ti porque quieren que vayas con ellos a proclamar? ¿Porque tu testimonio avala el mensaje? ¿O eres de los que nos refrenaríamos a compartir contigo porque tu presencia sería un estorbo para el mensaje? ¿Cuántos serían beneficiados en tu funeral si Dios te prometiera salvar a la mayoría de los asistentes? ¿Unos cuantos? ¿Solo tu familia cercana? ¿Y eso porque se vieron obligados a ir a ese momento de tu vida? ¿O un gran número de personas a los cuales les dejaste una probadita del reino en sus vidas? Quienes querrán estar ahí recordándote y acompañando a tu familia en su dolor. La Biblia está llena de milagros hechos por Dios, amén. Pero el énfasis es y será siempre, iglesia, en el milagro de milagros que es la salvación por el Evangelio de Jesús. Todo milagro puede ser tan hermoso y anhelado como este anillo de compromiso. Pero últimamente cualquier milagro terrenal va a perecer, iglesia. Tener a Jesús como el esposo es el milagro de milagros. Su entrega por nuestras almas es la gema de más valor, y la resurrección que nos espera en presencia de Él por la eternidad es más grande que todos los milagros terrenales juntos. Vamos a orar, iglesia, para que si ya le conoces, recuerdes que ya tienes lo más grandioso. Y que a la luz de esta verdad vivamos vidas llenas de compasión, de servicio, de amor, que sirvan como una plataforma para proclamar el mensaje, para que otros que aún no han sido venidos o transferidos de la muerte a la vida, atesoren el milagro de la salvación que Dios da en la persona de su Hijo. También oremos para que si aún no le conoces, le recibas hoy. Y dejes de buscar los milagros perecederos de este mundo y en su lugar pongas tus ojos en el milagro de milagros que trae la salvación de Jesús para la vida de las personas. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de la iglesia primitiva y cómo podemos ver en la vida de tus apóstoles que tú los usabas para revertir la maldición, que eran instrumentos tuyos para traer bendición, sanidad a las personas, pero que eso no era suficiente porque no era lo más importante, Padre. Era simplemente la plataforma, era simplemente aquello que preparaba el terreno para el mensaje de salvación que tenía que llegar a los corazones de las personas en el poder de tu Santo Espíritu, para que muchos creyeran en Él, muchos creyeran en el que es digno y justo, en el que dio la vida por nosotros, para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida en abundancia, vida venidera, con un futuro garantizado y eterno en tu presencia cuando Cristo regrese, cuando venga a llamar a todos de las tumbas y a los que ya murieron y a los que siguen en vida a resucitar y a ser juzgados según sus obras. Y gracias porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay juicio para nosotros que hemos creído. Nuestros pecados han sido clavados a una cruz y tú los has borrado. Gracias por el mensaje y el milagro de milagros. Gracias por los que ya lo hemos recibido. Padre, oramos para que aquellos que no lo han recibido, aquellos que están escuchando esto hoy, que aún hoy pueda ser su día. Que recuerden que no hay tiempo atrás, que nada les garantiza que mañana van a tener el respiro de la vida, pero que pueden tener la vida eterna si se arrepienten hoy. Que ese puede ser el milagro de milagros que robe sus corazones, que les ayude a entender que esta vida no se trata de mí, o de un éxito en esta tierra, o de que mi nombre se ha puesto en lugares altos,
sino de que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y que solo eso sucede cuando el milagro de la salvación ha llegado a mi vida. Ayuda, Padre, a tus hijos a seguir proclamando. Ayúdanos a esforzarnos en la compasión, en que nuestro testimonio sea digno de aquel que nos llamó. Que podamos imitar el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo. Y que eso sea un instrumento útil en tus manos para que tú traigas vida a los corazones cuando el Evangelio es proclamado a aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.